Muy buenos días. En la última encuesta que hicimos a todos los padres de familia, les preguntamos cuál es el tema que consideran que requiere mayor formación, mayor orientación, explicación por parte de las directivas del MERANE. Y el tema que apareció fue el que hoy vamos a abordar, el sistema por niveles y la evaluación del desarrollo. Este es un sistema creado en el Instituto Alberto Merano. Lo creamos en 1990, hace ya 30 años, en las áreas de arte y educación física. Pero muy rápidamente, ya para el año 91, lo generalizamos en las distintas áreas para los ciclos contextual y proyectivo. El primer cambio importante que tuvo el sistema lo hicimos cuando formulamos la propuesta de la pedagogía dialogante, que fue en el año 2006 ya, cuando se publicó el libro Los modelos pedagógicos. Y particularmente hay dos conceptos que inciden en la caracterización del sistema por niveles. El concepto de desarrollo formulado por la pedagogía dialogante como un cambio en la estructura, como el pasar a un nivel con mayor integración, jerarquización de los elementos, y el concepto de competencia, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con la integralidad, con abordar las distintas dimensiones. Y otros dos cambios que ha tenido el sistema, que ya son de esta década, es cuando en el año 2012 establecimos que para cambiar de un ciclo a otro, los estudiantes iban a presentar un requisito, una prueba para ver cómo estaba su nivel de pensamiento, sus competencias comunicativas y el desarrollo de sus comprensiones humanas, la comprensión de sí mismo, de los otros y del contexto. Y el último cambio se realiza en el 2014, hace 5 años, cuando decidimos que este sistema se iba a aplicar en todas las áreas, en todas las asignaturas, en todos los ciclos. Por lo tanto, llevamos 30 años con este modelo. Un modelo muy parecido está actualmente en prueba en Francia y en Cataluña. La idea de Francia es, de acuerdo al ministro de Educación, en el año 2015 crearon un comité para reformar el sistema de evaluación. La idea que tiene Francia es que este sistema actual dominante de evaluación enfatiza en el problema, en las lagunas, en los fracasos y no le da una orientación al estudiante de qué tiene que hacer. Entonces lo que dicen en Francia es que si 2 estudiantes tienen 12 sobre 20, no se sabe qué le falta. Se sabe que le falta algo, pero no qué le falta. Esa fue la reflexión que hicimos nosotros hace 30 años, que nos condujo al sistema por nivel. Podemos partir de estas caricaturas que nos muestran varios de los problemas del sistema de evaluación. Mafalda nos muestra en esta primera caricatura que es un sistema concentrado en ver si los estudiantes retienen lo que los profesores transmitieron, ver si se mantienen o no las informaciones. Manolito nos plantea en esta caricatura que en realidad es un sistema muy mecánico. Cuando le pregunta a la profe
que si multiplicamos 2 por 3 tendríamos el mismo resultado a multiplicar 3 por 2. Y él dice sí, porque el producto no altera el orden, no altera el producto. Y la profe le dice, muy bien, Manolito, veo que has estudiado. Y él dice, no, no es porque haya estudiado, sino porque eso es vox populi, lo cual mostraría que el actual sistema de evaluación es para ver si están las informaciones y si están a nivel mecánica. Esta tercera caricatura de Mafalda nos muestra un problema muy grave de los sistemas de evaluación, cuando todos están ahí, Libertad, Manolito, Susana, Mafalda, y les pregunta Miguelito, hola, ¿qué les pasa? Y todos contestan lo que es muy común en estos sistemas de evaluación. No entendemos por qué no aprobamos. Es decir, falta pensar sobre el pensamiento, falta metacognición. Y esta última caricatura, en la que la profe pregunta que si alguien no ha entendido algo, que levante la mano, y la levanta Manolito, y cuando la profe le pregunta qué no has entendido, dice, pues desde marzo hasta ahora nada. O sea, en general, esta es una educación desligada de los procesos de comprensión. ¿Cuáles entonces serían los principios que nos llevaron a formular este sistema que, como he dicho, fue creado en el Merán? Este sistema no solo impacta la evaluación, sino que hace que el profe trabaje con los estudiantes distinto, medie, lo haga de unas maneras cuando los estudiantes están en nivel 1 a cuando están en 2 o en 3. Hace que el profe seleccione de manera más clara, más organizada, sobre todo más jerárquicamente los contenidos, por lo tanto también impacta la manera que tiene el docente para planear, para decidir qué es lo que se va a trabajar. ¿Cuáles son los principios? El primer principio es que el desarrollo no se da, como supone la escuela tradicional, de manera acumulativa, gradual. Es muy común la frase del estudiante, profe, saqué 5,9, ¿por qué no me pasa el 6? Es lo mismo 5,9 con 6. Y esa supuesta precisión que tenemos los docentes al decir este estudiante tiene 5, este 5,1, 5,2, 5,7, en realidad es una ilusión. Hoy por hoy en educación no podríamos tener ese nivel de precisión. Lo que va a plantear este sistema es que el profe debe concentrarse en determinar en qué nivel del desarrollo está cada uno de los estudiantes. Y el sistema diferencia 5 niveles. Un primer nivel donde se retoma el tema, las ideas básicas del año anterior o del trimestre anterior o del semestre anterior, y se hace la primera presentación, la más general, del nuevo tema. Un segundo momento, un segundo nivel en el que se abordan las competencias básicas que se van a trabajar durante el trimestre. Es decir, es un nivel de aprendizaje básico, elemental, del contenido que está siendo abordado. Un tercer nivel de consolidación de esas competencias, de profundización de esas mismas competencias. Un cuarto nivel de reelaboración, donde el ensayo que se había escrito se pule, se corrige, se reelabora.
donde la exposición que se había hecho en el nivel 3 se mejora, se revisa gracias a la orientación, a la retroalimentación del profe. Y un quinto nivel, que lo llamamos el nivel de excelencia, que proviene de una idea de un ex profesor del Meran. Públicamente yo he dicho que es el profesor que más me ha impactado en mi vida, es el profesor Nicolás Buenaventura. Él, cuando fue profe del Merani, me decía que lo que más le gustaba del Merani era que era un colegio no para sacar 10, sino 11. En homenaje a Nicolás, establecimos que todo profe en todas las asignaturas, mínimo, tenía que tener un estudiante que llegara a un nivel superior al que se había previsto, un nivel de excelencia, el nivel Nicolás Buenaventura. Cada uno de estos niveles está homologado a una calificación, el nivel 1, 4, el 2, 7, el 3, 8,5, el 4, 10 y el nivel de excelencia, el 11. Entre un nivel y otro no cambia el contenido. Mantiene el mismo concepto, la misma competencia, el mismo proceso de pensamiento, el mismo proceso metacognitivo, pero cada vez en un nivel de complejidad más alto, en un nivel de profundidad mayor. Entonces llegamos al segundo principio. Entre un nivel y otro no hay un cambio cuantitativo, sino un cambio cualitativo. Mientras que la educación tradicional lo que ha hecho es enseñar miles de cosas con una profundidad de 1 milímetro, es un mar de contenidos, pero con 1 milímetro de profundidad. Lo que ha postulado la pedagogía dialogante es que el fin de la educación es alcanzar mayor nivel de dominio en los conceptos, en los procesos, en las competencias fundamentales. Entonces, básicamente lo que hace un profesor en un trimestre es trabajar una competencia, o un concepto, o un proceso. La diferencia entre el nivel 2 y el 3 es que en el 3 se trabaja el mismo contenido, es decir, la misma competencia, pero a un mayor nivel de profundidad. Es decir, lo que hacemos en el Merani es trabajar mucho menos contenidos, pero los esenciales y alcanzando mayor nivel de dominio. Un tercer principio lo hemos tomado de un teórico, el padre de los enfoques histórico-culturales, Lev Vygotsky, quien sostuvo que el papel de la educación es favorecer, jalonar, impulsar el desarrollo. Pero para que eso fuera cierto, decía Vygotsky, necesitamos que el profe medie al alumno un poco adelante de donde él está, pero no demasiado adelante que no lo entiendan. Yo no podría llegar a unos niños de 5 años a explicar cálculo diferencial. Estoy por fuera de la zona de desarrollo potencial, de lo que él está en capacidad de comprender. Pero yo también podría equivocarme enseñándole a unos estudiantes lo que ellos ya básicamente pueden comprender. Tampoco ese estilo de mediación estaría en la zona de desarrollo potencial. Pero aquí hay un principio también clave a entender. El ritmo de un estudiante y de otro es distinto. No todos aprendemos a la misma velocidad. Y el ritmo que tiene un estudiante
en un área y en otra área también es distinto. Por lo tanto, este sistema reconoce ritmos de desarrollo diferenciados según estudiante y según áreas. Esto introduce una dificultad que el sistema educativo tradicional no ha entendido. En la educación tradicional todos los estudiantes ven los mismos contenidos, hacen las mismas evaluaciones. El problema es que hay unos que no entienden y el problema es que hay otros que les parece demasiado sencillo el tema y la evaluación que están presentando. Aquí lo que hay que entender es que cuando un estudiante está en nivel 1, requiere un apoyo, una mediación distinta a si ese mismo estudiante estuviera en nivel 3. Por lo tanto, cuando un estudiante está en nivel 1, lo que se requiere es que el docente medie la zona de desarrollo potencial para jalarlo al 2. Y que cuando está en el 2, el docente medie en su zona de desarrollo potencial para jalarlo hacia el nivel 3. Eso implica que los docentes tenemos que hacer mediaciones diferenciadas en el mismo grupo de estudiantes. Muy recientemente introdujimos una modificación, que es una modificación que la llamamos evaluación mediada del nivel 2. El propósito es pasar de una evaluación sumativa a una formativa. La evaluación sumativa la conocemos todos, la hemos visto todos en todo el sistema educativo. Cuando el estudiante pregunta, perdón, profe, ¿aprobé? ¿No aprobé? ¿Qué nota saqué? La evaluación sumativa es la certificación, la calificación. Eso es distinto a la evaluación. La evaluación formativa es cuando un estudiante recibe una buena información por parte del docente, el docente tiene claro en qué nivel está el estudiante, hace un buen diagnóstico, retroalimenta al estudiante y orienta el desarrollo. Al hacer eso, el estudiante es más consciente de sus debilidades, de sus errores, de sus dificultades, es decir, hay un proceso metacognitivo y el docente también es consciente de dónde están las debilidades, dificultades de los estudiantes. Por lo tanto, hay metacognición del estudiante y del docente. En este cambio que introdujimos recientemente, hace apenas 5 años, podemos distinguir 3 momentos. 1, el estudiante presenta el nivel 2, el docente recibe ese nivel, lo revisa, lo analiza, ubica las debilidades de él y del grupo. Y después el docente se reúne con todo el grupo, les devuelve las evaluaciones, les aclara en qué estuvo bien el grupo, en qué estuvo mal el grupo y en qué estuvo bien y mal cada uno de los estudiantes. Ese nivel devuelto por el profe, se reúnen en pareja los estudiantes, sacan los apuntes, sacan los libros, los textos, discuten y vuelven a entregar el nivel. Solo esta segunda entrega es la que es calificada. Por lo tanto, aquí vemos muy claro cómo la evaluación se convierte de una evaluación sumativa en una formativa. Cómo el estudiante revisa en qué se equivocó. Cómo el docente y el estudiante hacen reflexión sobre cuáles fueron los errores iniciales para corregirlos. De eso se trata la educación. La educación tiene que ver es con la modificabilidad de las estructuras. No hay aprendizaje cuando el estudiante solo cumple una función receptiva. Si el docente dicta
dicta y el estudiante copia, no hay aprendizaje. Si el docente le dice al estudiante copie del libro, el cuaderno, tampoco hay aprendizaje. Hay aprendizaje es cuando el estudiante reelabora las ideas que previamente tenía. Es decir, el aprendizaje es un proceso de reestructuración. En ese caso es que hay propiamente aprendizaje, es decir, desarrollo, es decir, cambio en la estructura. Eso es lo que estamos haciendo con esta variación que introdujimos en el nivel 2, lo cual nos conduce al concepto de desarrollo. Una tesis central en pedagogía dialogante es que el fin de la educación no debería ser aprendizaje, sino desarrollo, que en un lenguaje cotidiano, coloquial, se expresa como que el docente no debe dar el pescado, sino enseñar a pescar. Enseñar a pensar sería en este caso. Enseñar a comunicarse sería en este caso. Entonces, cuando un estudiante se ha desarrollado, ha hecho ese clic, ha mejorado su nivel de pensamiento, cuando piensa de manera más organizada, más integrada, más jerárquica, más integral. Ese es el objeto de la educación y ese es el principio del cual hemos partido en la pedagogía dialogante. ¿Cuáles entonces son las finalidades de este sistema? Impulsar el desarrollo de los estudiantes, favorecer el cambio en sus estructuras, garantizar que consoliden sus competencias para pensar, comunicarse, convivir. Lo segundo, un viejo anhelo todavía no cumplido en general en la educación, formar un individuo más autónomo, como decía Kant. El papel de la educación es pasar de un menor de edad a un mayor de edad, a un individuo con más criterio y autonomía para pensar, optar, decir, decidir. Y este sistema le permite al estudiante ser más consciente en dónde va. Quien va al nivel 3 sabe qué le falta, sabe qué tiene que hacer para llegar al 4, cosa que en la educación en general no se logra. Le permite al estudiante y al profe planificar su trabajo, le permite al estudiante y al profe organizar los tiempos y reconocer que un estudiante avanza en un área probablemente más rápida que en otro y que un estudiante avanza a un ritmo distinto que otro estudiante. Es decir, conquistar la autonomía, una de las metas, probablemente la más importante de toda la educación. Esta caricatura de este pedagogo italiano, Frato, nos muestra un crítico problema en la educación. En educación le decimos a los niños, hace esto, no pintes aquí, siéntate allá, ahorita tienes que hacer lo siguiente. O sea, le dice todo lo que hay que hacer. Y al final, la maestra le dice al niño que elige, pero es un niño que no le dimos las herramientas para elegir. Por eso se hace la pregunta, ¿pero qué quiere decir elegir? Por el contrario, este es un sistema para fortalecer autonomía. 3, para fortalecer la necesidad de logro. En un texto muy interesante, muy original, de Karl Troller, quien fue guionista de Jaime Garzón, en el texto La guía del buen estudiante vago, un libro que les recomiendo a todos leer, no solo a los vagos, sino
¿Y quién le dice? Vea, esto es fácil. Usted lo que tiene que hacer es fijarse qué hace el profe, qué necesita, qué le gusta al profe. Y por eso una frase muy triste es, a este profe le gusta que uno eche carreta, a este profe le gusta que uno sea sintético. Y eso es muy negativo para el desarrollo. En ese texto se hace esta gran pregunta: ¿para qué seguir estudiando si uno sacó 6 y da lo mismo sacar 6 que 7, 8, 9? Leyendo ese texto, hoy, que es un día triste para el país, porque en Colombia tristemente han asesinado a mucha gente buena, y Jaime Garzón, que nos enseñó a pensar de manera crítica, hoy hace 20 años lo asesinaron, y los que lo mataron siguen vivos y con muchísimo poder. Pero lo que dice Troller, el guionista, es que el sistema educativo está diseñado para favorecer la mediocridad. Lo que busca el sistema por niveles es lo contrario, la búsqueda de la excelencia. Que el que está en nivel 1 busque llegar al 2, que el que está en el 2 busque llegar al 3, que el que llegó al 4 busque el 5. Exactamente lo contrario a lo que hace el sistema educativo regular. Y por eso uno puede decir que este es un sistema para cambiar el modelo pedagógico. Un modelo pedagógico tradicional basado en que el profe es el que habla, el profe es el que explica, el estudiante está callado, oye, copia, el profe transmite. Un sistema educativo centrado en el aprendizaje. La propuesta de la pedagogía dialogante, ayudada por este sistema por niveles, es que el estudiante cumpla un rol activo, es que el estudiante produzca, no sea un reproductor, sino un productor de ideas, profundice, reelabore, lea, pregunte, participe. Es un sistema que, como ya señalé, ayuda a pensar en las competencias, procesos y contenidos esenciales, en lo que se ha dado en llamar en Europa el movimiento de volver a lo básico, y en Estados Unidos menos es más. Menos contenidos, pero más profundidad. Ir a los contenidos esenciales y en ellos alcanzar mayor nivel de dominio. Por lo tanto, el estudiante cumple, como decimos, un rol activo. Lee, pregunta, entiende, produce, profundiza, reelabora. Y el docente es un docente que también cambia su rol. No es el transmisor, no voy a alcanzar a dar este contenido, sino él tiene que dividir los contenidos, las competencias, los procesos por niveles, diagnosticar en qué nivel está el estudiante, diagnosticar las dificultades, retroalimentar, orientar el proceso del estudiante. Por lo tanto, se transforma por completo el sistema de evaluación. En el sistema, como está muy claramente explicado, y no me detengo, en este documento, el sistema por niveles, este es un documento ya de hace unos 15 años, 20 años, le hemos hecho algunos ajustes, pero la idea básica está ahí plasmada. Les pido que lo lean, ahí están explicados los mecanismos, 3 fechas, 3 niveles, cada uno con una calificación determinada, con unos estímulos para que nadie se quede en el nivel que llegó, sino siga buscando, como por ejemplo, si el estudiante aprobó nivel 4 y nivel 5, en la siguiente fecha no tiene, en el siguiente trimestre, no tiene que presentar el nivel 1. Termino
Esta es una caricatura que muestra un problema crítico del sistema de evaluación y es pretender evaluar a personas distintas de manera idéntica. Se usa en este caso con animales para mostrar el costo de una educación que homogeniza y a todos se evalúa en el mismo día, la misma prueba, las mismas características, cuando, como en este caso, son distintos. En síntesis, el sistema por niveles es creado en el Merani para transformar una educación tradicional en una educación articulada al desarrollo. Es un sistema que invita a los estudiantes a profundizar, a consolidar los procesos y las competencias y que no hace lo que hace el sistema educativo, que es tratar de transmitir múltiples informaciones fragmentadas. Estamos cumpliendo 30 años de haber creado este sistema. Estamos muy contentos del impacto que genera en el desarrollo. Es decir, enseña a pensar, comunicarse y convivir, que es el principio fundamental de la pedagogía dialogante. Nos vemos en una próxima reflexión sobre otro tema muy pertinente para padres, profes y estudiantes. Muchas gracias.